En la historia moderna de la Major League Baseball, se espera que las leyendas generen una mezcla de admiración y resentimiento. Sin embargo, existe un fenómeno que desafía toda lógica deportiva. Un jugador temido por su habilidad sobrehumana, pero venerado incondicionalmente por los 30 managers rivales. ¿Qué misteriosa fuerza irradia Shohei Ohtani para silenciar las críticas y ganarse un respeto tan profundo que incluso los entrenadores contrarios lo consideran una bendición para el deporte? Esto es lo que vamos a desentrañar hoy en 301 reportes del home run, explorando los actos de cortesía de Ohtani que han dejado a la comunidad del béisbol sin palabras, revelando la verdadera naturaleza de su carácter. El primer incidente que conmocionó a las grandes ligas ocurrió cuando los Dodgers se preparaban para enfrentarse a los Toronto Blue Jays. El manager de los Blue Jays, John Schneider, se encontraba en su oficina, absorto en su libreta de tácticas una hora antes del inicio del juego, cuando un golpe suave sonó en su puerta. Schneider relató más tarde a los medios locales su absoluta perplejidad. Cuando abrí la puerta, me llevé un verdadero sobresalto. Allí estaba Shohei Ohtani. No solo estaba allí la superestrella más grande del deporte, sino que su comportamiento era completamente inusual para el béisbol estadounidense. Ohtani se encontraba parado con una sonrisa serena e hizo una profunda reverencia al estilo japonés, mientras decía: «Espero con ansias el partido de hoy». Schneider confesó que inicialmente no entendió lo que estaba sucediendo. En las grandes ligas, el protocolo dicta que los managers y los jugadores eviten estrictamente el contacto con el equipo rival antes de un juego. De hecho, evitarse es una forma de guerra psicológica. Pero Ohtani había roto esta convención de una manera tan inesperada y respetuosa que Schneider se quedó sin habla. La sorpresa del manager se convirtió en admiración cuando Ohtani profundizó en el motivo de su visita. Ohtani le expresó a Schneider con suma cortesía: «Quiero disculparme por la confusión que causaron en los Blue Jays los informes sobre mi agencia libre. Lamento que hayan pasado por un momento de decepción. Hoy voy a jugar con todas mis fuerzas y espero que tengamos un excelente juego». Esta disculpa era una referencia directa a la temporada baja de 2023, cuando los rumores sobre un acuerdo inminente entre Ohtani y los Blue Jays se hicieron virales, solo para que finalmente firmara con los Dodgers, causando una oleada de esperanza seguida de una profunda frustración entre los aficionados de Toronto. Ohtani, un atleta que no tenía ninguna obligación de disculparse por chismes de prensa o decisiones contractuales, había hecho un esfuerzo extraordinario para mitigar la decepción de los fans rivales, dirigiéndose directamente al manager. Schneider, visiblemente conmovido, reflexionó: él no tenía ninguna culpa, y sin embargo, vino personalmente a disculparse. En mis largos años de carrera en el béisbol, nunca me he encontrado con un jugador así. En la rueda de prensa posterior al partido, el manager de los Blue Jays fue más allá. Shohei no es solo un atleta. Tiene un carácter y una dignidad humana realmente maravillosos. Poder dirigir en la misma época que un jugador como él, incluso si es en un equipo rival, es el mayor honor para mí. Este acto de respeto no terminó en la oficina. Más tarde, ese mismo día, cuando Ohtani subió al plato, fue recibido con un coro de abucheos de la afición de Toronto, un vestigio de la frustración por la saga de la agencia libre. Lejos de inmutarse o mostrar enojo, Ohtani sonrió. Posteriormente, en las entrevistas, explicó con calma su reacción. Los abucheos no me sorprendieron. Muchos aficionados vinieron al estadio para apoyar apasionadamente a su equipo. Cuando abuchean a un oponente, es una expresión de ese fervor. Siento que ese entusiasmo es el amor por el béisbol. Los medios estadounidenses se quedaron estupefactos ante esta madurez,
ESPN calificó esta reacción como extremadamente rara para un jugador abucheado en campo contrario, elogiando su fortaleza mental a la par de su excelencia en el juego. El manager Schneider, al enterarse de los comentarios de Ohtani, sintió que finalmente comprendía la profundidad de su visita matutina. Ahora entiendo completamente el significado de su visita antes del partido. Él va más allá de la cortesía superficial. Encarna un profundo amor por el béisbol y un aprecio por todos los aficionados. Cuando Schneider le preguntó directamente a Ohtani sobre los abucheos, la respuesta del jugador fue aún más reveladora. Eso es una ventaja. La próxima vez responderé con una actuación aún mejor. Schneider concluyó: me siento orgulloso como manager de poder enfrentarme a un jugador así. Esta serie de episodios demuestra que la humanidad de Ohtani es tan impactante como su destreza atlética. Pero quizás el testimonio más resonante sobre la singularidad del carácter de Ohtani provenga de una verdadera leyenda de la MLB, el ex-manager Dusty Baker. Baker, un hombre de 75 años, considerado un auténtico sabio del béisbol, que ha visto pasar a innumerables estrellas, desde Willie Mays hasta Hank Aaron y Barry Bonds, ofreció una declaración impactante en un podcast de ESPN tras su retiro. He estado en este negocio por más de medio siglo, pero nunca he encontrado un jugador como Shohei. Cuando el entrevistador sugirió que se refería a su talento como lanzador y bateador, Baker sacudió la cabeza. No es solo eso, es su cualidad interna lo que más me impresiona. Baker recordó una anécdota de 2022, cuando Ohtani aún jugaba para los Angels. Mientras Baker estaba concentrado previendo su estrategia en el banquillo, Ohtani se acercó inesperadamente. Se inclinó profundamente y me dijo: «Manager, estoy ansioso por el juego de hoy. Lo respeto mucho». Al principio, no podía entender lo que estaba sucediendo, relató Baker. El ex-manager enfatizó que, en sus décadas en las mayores, nunca había experimentado que un jugador joven del equipo contrario se acercara a su oficina antes de un partido para saludar, mucho menos si ese jugador era el lanzador abridor de ese día. La sorpresa se duplicó después del partido, un juego que los Angels ganaron gracias a la excelente actuación de Ohtani. Baker contó: «Perdimos el juego, pero después de que terminó, él vino a verme de nuevo. En mis 75 años de vida, nunca un jugador joven me había mostrado tal respeto. El béisbol es un deporte duro y a veces despiadado, pero Shohei nunca olvida el respeto por su oponente, bajo ninguna circunstancia. Es una persona verdaderamente honorable, antes que un atleta». Baker también abordó el desafío del doble rol de Ohtani. Recordó la ola de críticas que sugerían que Ohtani debía elegir una sola posición. Él se mantuvo firme en sus convicciones, sin distraerse por ese ruido. La fortaleza mental que se necesita para pasar directamente de lanzar un juego perfecto a ser un bateador es casi inhumana. Sin embargo, lo que Baker encontró más notable fue la constante calma y serenidad en el rostro de Ohtani, incluso bajo esa intensa presión. El testimonio de Baker concluyó con una declaración conmovedora y definitiva. Una de las razones por las que decidí retirarme fue porque fui testigo de un jugador tan grande como Shohei. Probablemente nunca más aparecerá un atleta así. Haberlo visto con mis propios ojos fue la mayor bendición de mi larga carrera en el béisbol. Este nivel de elogio por parte de un manager de la talla de Dusty Baker hacia un jugador activo en un equipo rival es un hecho sin precedentes en la historia del deporte. Las acciones de Ohtani demuestran que su impacto trasciende el simple resultado del juego. Cada interacción y cada acto de humildad refuerza la idea de que la verdadera grandeza en el deporte se mide tanto por el carácter como por la habilidad, elevando a Shohei Ohtani
a un estatus de superestrella reverenciado por toda la nación. Pero la reverencia hacia Ohtani no se limita a su cortesía fuera del campo. Se extiende a la admiración por su inquebrantable espíritu de desafío, incluso cuando ese desafío conduce al fracaso. Este punto quedó dramáticamente ilustrado durante un enfrentamiento entre los Dodgers y los Phillies en Filadelfia el pasado abril. En un momento crucial del octavo inning, con los Dodgers persiguiendo una carrera, Ohtani llegó a primera base y, ante la sorpresa general, intentó un robo de base. La jugada fue frustrada y Ohtani fue puesto out. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de críticas superficiales, calificándolo de un error de juicio en un momento inoportuno. Sin embargo, en el dugout de los Phillies, la reacción fue diametralmente opuesta. El manager de Filadelfia, Rob Thomson, enfrentó a los periodistas en la rueda de prensa posterior con una expresión seria, cuestionando la visión simplista de la prensa. ¿De verdad entienden la esencia del béisbol? Antes de llamar a ese intento de robo un simple error, deberían profundizar. El deporte no es solo el resultado. La verdadera esencia reside en el espíritu de intentar algo. ¿Cuántos jugadores en el mundo se atreverían a intentar ese riesgo en esa situación? Ohtani no es un simple jugador estrella. Cada una de sus acciones está imbuida de una voluntad feroz por ganar. No tuvo éxito esta vez, pero siento un profundo respeto por su juicio y su valentía. Estas palabras no fueron un simple elogio al rival, sino una declaración de profunda filosofía deportiva. Más tarde, el segunda base de los Phillies, Bryson Stott, quien realizó la jugada decisiva para poner fuera a Ohtani, ofreció un testimonio aún más revelador. Stott confesó que, en el instante en que Ohtani arrancó, sintió un estado de tensión extrema. No fue una competencia puramente técnica, sino un duelo contra la abrumadora presencia de Ohtani. Pese a que el replay confirmó el out, Stott afirmó no haber sentido alegría. Fue un momento para reconfirmar su grandeza. Un jugador normal jamás correría en esa situación, sabiendo la ferocidad de la crítica que le espera si falla. Pero él es diferente. Si hay una mínima oportunidad de victoria, se lanza de cabeza. Esa audacia es lo que lo distingue, concluyó Stott, añadiendo que, aunque es una amenaza para el equipo rival, jugar en su era es una bendición, ya que Ohtani les enseña la verdadera belleza del béisbol. El propio Thomson reforzó este sentimiento, admitiendo que, aunque ganaron el juego, recibieron una valiosa lección. Ohtani demuestra que el valor reside en el proceso. Es por este inusual compendio de humildad radical y coraje implacable que Ohtani ha logrado algo históricamente sin precedentes. Ni un solo manager rival en la Major League Baseball, compuesta por 30 equipos, ha emitido jamás un comentario crítico sobre él. Esta unanimidad de respeto, que trasciende la rivalidad y la frustración competitiva, cimentada tanto en sus gestos de cortesía como en su intrépida filosofía de juego, es la prueba definitiva de que Shohei Ohtani es una superestrella de un calibre humano y deportivo nunca antes visto, un fenómeno que está redefiniendo el significado de la grandeza en el béisbol. Si esta profunda inmersión en la mentalidad y el impacto de Shohei Ohtani te ha resonado, por favor dale me gusta a este video, compártelo con otros aficionados al béisbol y suscríbete a 301 Reportes del Home Run para seguir desgranando los fenómenos más grandes del deporte. ¿Qué acto de humildad o jugada desafiante de Ohtani consideras que define mejor su carácter único? Déjanos tu opinión en los comentarios.